¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas. Muy buenos días, que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos muy, pero muy contentos y agradecidos con nuestro Dios porque nos da nuevamente el regalo, la bendición de poder escudriñar juntos la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con esta maravillosa carta, como es la primera carta de Pedro, pero antes de eso vamos a hacer una oración para que todo lo que hagamos en este día sea para la gloria y honra de nuestro Dios, sea Él dirigiendo cada palabra, sea Él hablando a nuestras vidas a través de la Escritura, seamos edificados y fortalecidos en Él, y nos dé el denuedo y la valentía para poner la palabra que vamos a estar aprendiendo el día de hoy en práctica en nuestras vidas. Le voy a pedir a mi hermanito Luis Quinteros, allá en Lanco, en el sur de Chile, que pueda estar activando su micrófono y dirigiéndonos en una oración para dar inicio entonces a la clase de esta mañana. Amén, con mucho gusto. Buen día a todos, bienvenidos a este hermoso estudio. Oremos a nuestro Dios. Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, por esta hermosa mañana que tú nos regalas, nos despiertas, Señor, para las cosas que son eternas. Te pedimos, Dios mío, que perdones nuestras faltas, nuestros errores, sean voluntarios o involuntarios, también aquellas cosas que no hemos hecho diligentemente. Ayúdanos, Dios mío, a andar en el propósito que tú tienes para nosotros. Todas aquellas cosas que nos puedan distraer o apartar en este momento, las sean quitadas, Dios mío, a fin de que preparemos nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la enseñanza, tu palabra, y sea ella quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Que cada cosa que hablemos, Señor, sea de acuerdo a tu palabra, a la sana doctrina, y así, Señor, no hayan divisiones, interpretaciones personales o de gustos particulares, sino que sea lo que tú quieres para tu pueblo, para la unidad de la iglesia, para que juntos nos encontremos en la patria celestial. Te damos gracias, Dios mío, por los que se han ido integrando, por aquellos que no lo pueden hacer, pero que en el futuro también van a escuchar, revisar las enseñanzas, y también a nuestro hermano Raúl por todo lo que él ha preparado para que le des espíritu de recordación, Señor, y todo sea de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por todo, Dios mío, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermano Raúl. Amén, muchísimas gracias, hermanito Luis, un fuerte abrazo y nuevamente gracias por tu ejemplo de esfuerzo que siempre haces por estar escudriñando la Escritura, sentado a los pies de Cristo para escuchar su voz. Bien, hermanito, vamos a dar entonces inicio a la clase de este día, de esta mañana. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Reciban un fuerte abrazo, nos gozamos enormemente en el Señor por cada oportunidad que nos brinda, el regalo que nos da y el privilegio que tenemos de poder escudriñar juntos la palabra de Dios y ser edificados por ella. Dios habla en nuestras vidas a través de su palabra. Nosotros estamos con nuestros oídos atentos, nuestros corazones abiertos para ser edificados por su voz a través de su escritura. Vamos a continuar el desarrollo de nuestra clase de este hermoso libro, de esta hermosa carta, como lo es la primera carta del apóstol Pedro. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo a lo concerniente al cuarto pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 2, ya lo hemos estado desarrollando, sin embargo, por lo extenso de este pasaje, hemos tenido que irlo viendo semana tras semana. Recuerden que el pasaje comienza en el versículo 11, capítulo 2, versículo 11, y va a terminar en el capítulo 3. En el capítulo 3, por allá en el versículo 17. Lo que habla este pasaje, lo que vamos a encontrar a lo largo de este pasaje, como ya lo he dicho en clases anteriores, tiene que ver con la conducta del cristiano. Cómo el cristiano desarrolla una conducta conforme a lo que Dios quiere
aún en medio de circunstancias adversas, aún en medio de persecución, aún en medio de aflicciones, de padecimientos que están soportando y sufriendo injustamente. Lo que vemos en el desarrollo de este pasaje es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, la conducta que Dios espera de cada uno de nosotros, que debe reflejar la transformación de vida que Él ha hecho en nosotros al elegirnos, al apartarnos, al adquirirnos, como lo vimos en el capítulo 2, versículo 9. Recuerde que le pertenecemos a Él, pues Él nos ha escogido, le pertenecemos a Él, pues Él nos ha apartado, le pertenecemos a Él, pues Él nos ha comprado, nos ha adquirido. Y como somos de su pertenencia, nuestra conducta debe reflejar la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. ¿A quién le servimos? ¿A quién seguimos? ¿A quién imitamos? El reflejo de nuestra conducta debe ser conforme a lo que Él es. Ahora, ¿por qué hablo de conducta? En el capítulo 2, en el versículo 12, va a comenzar, como ya lo escudriñamos, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y la expresión manera de vivir tiene que ver con la conducta del cristiano en todos los aspectos, en todos los lugares, en todo tiempo. Tiene que ver con nuestro diario vivir. Hermanito Jorge, la conducta nuestra debe ser buena entre los gentiles, en la casa, en el trabajo, donde quiera que nosotros estemos. En cualquier aspecto de nuestra vida, lo que hacemos debe reflejar que le pertenecemos a Él, que seguimos su ejemplo, que seguimos sus prácticas, que lo imitamos. Recuerde que en el capítulo 1 nos manda a ser santos porque Él es santo, o sea que el cristiano debe desarrollar su vida conforme a lo que Dios es. Por eso, la conducta del cristiano no está limitada a cómo sean los demás con nosotros, sino la conducta del cristiano debe ser consecuente con lo que Dios es, independientemente cómo sean los demás con nosotros. En el capítulo 3, en el versículo 1, va a hablar nuevamente de la conducta. Versículo 1, específicamente en el versículo 1 le va a hablar a las esposas, aquellas mujeres que están casadas con maridos inconversos. Sin embargo, el hilo y el tema del pasaje tiene que ver con la conducta desde el capítulo 2, versículo 11. Termina el capítulo 3, versículo 1 diciendo, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vuelve a hablar de la conducta. En el capítulo 3, versículo 2, considerando vuestra conducta. Considerando vuestra conducta. Y la palabra considerar tiene que ver con mirar. Ellos miran, observan, ven la conducta del cristiano. Por eso el cristiano debe comportarse siempre bien, en cada momento, cada instante y en todos los aspectos de su vida. En el capítulo 3, versículo 16, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian. ¿Cómo termina el versículo 16? Vuestra buena conducta, vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, todo lo que nosotros vemos a lo largo de este pasaje tiene que ver con la conducta que Dios espera que el cristiano tenga y sea un reflejo de que le pertenecemos a Él, se note, se muestre, la gente pueda considerar nuestra conducta y aquellos que murmuran de nosotros incluso terminen glorificando a Dios. Ahora bien, hoy vamos a continuar con lo concerniente al versículo 18. Ya desarrollamos en una clase el versículo 11, 12, que es la introducción a todo este pasaje. Versículo 13 es uno de las ordenanzas o exhortaciones específicas que nos hace Pedro. ¿Cómo mantenemos buena nuestra manera de vivir? La primera exhortación que nos hace, sometiéndonos a toda institución humana, ya sea rey como superior, y a los gobernantes.
como por él enviados para castigo de los malhechores. Ya desarrollamos eso, ya desarrollamos y ya vimos que debemos someternos, sujetarnos a nuestras autoridades, independientemente como sean. Recuerde que en el contexto los hermanos están sufriendo muchísimo, padeciendo muchísimo, y el padecimiento, los sufrimientos, la tristeza, la aflicción que están atravesando los hermanos, gran parte de ella viene dado por el emperador. Y a pesar de que el sufrimiento viene dado por el trato que el emperador le da a los cristianos, la persecución que tiene con ellos, aún en ese contexto, Dios manda y dice, sujétense, sométanse, respeten a sus autoridades porque están puestas por el Señor. Ahora, en el versículo 18, va a hablarle a los criados. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La exhortación que Dios nos muestra en este pasaje y la exhortación para nuestras vidas en esta mañana tiene que ver con lo que encontramos en el versículo 18. Le va a hablar específicamente a un grupo. ¿Cuál es el grupo? Criados. Y la palabra criados tiene que ver con siervos, aquellos que están puestos para servir, aquellos que probablemente en ese tiempo vivían en una condición de esclavos. Ahora bien, usted puede pensar, en el día de hoy, esto quizás no es tanto para mí, pues yo no soy siervo, yo no soy esclavo, pero aunque físicamente, terrenalmente, nosotros no seamos criados, no seamos esclavos, sí somos esclavos de aquel que nos adquirió, nos escogió y nos compró. Y lo que vamos a ver en el versículo 18 tiene como aplicación la manera como nosotros debemos desarrollar nuestras labores, el trabajo que hacemos a diario en los lugares en los cuales nos desenvolvemos. La primero que vemos entonces es criados, siervos. A ellos les habla. ¿Y cuál es la ordenanza que les da en el versículo 18? Estad sujetos. Nuevamente nosotros encontramos la expresión o la frase sujetos. Recuerde que ya lo había utilizado en el versículo 13, la misma palabra cuando habla someteos. Someteos y sujetos es la misma palabra. Lo que vemos aquí en el versículo 18 entonces es una exhortación a respetar la autoridad que tienen los amos, aquellos que están puestos para dirigir nuestros labores, nuestros trabajos. Lo que Dios desea, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la capacidad de mostrar la transformación de vida que Él ha hecho en nosotros, sujetándonos, respetándonos a la autoridad que tienen nuestros amos sobre nosotros. Recuerden que la sujeción, como lo vimos la semana pasada, la sujeción no quiere o Dios no espera que nosotros nos sujetemos por obligación, sino que la sujeción que Dios espera que nosotros tengamos, tanto a los reyes como gobernantes, y en este caso a nuestros amos, tiene que ser una sujeción voluntaria, que nace de entender que cuando nos sujetamos a nuestros amos, que cuando nos sometemos a nuestras autoridades, no solamente nos estamos sujetando o sometiendo a las autoridades, a los gobernantes o a los amos, sino que nos estamos sometiendo y sujetando a Dios. Nos estamos sujetando, sometiendo a Dios. Recuerde que todo lo que nosotros encontramos en este pasaje, la conducta del cristiano y la respuesta del cristiano ante todas las situaciones injustas que está viviendo, tienen relación con Dios, independientemente cómo sean los reyes, gobernantes o amos. ¿Y por qué digo esto? Mira cómo comienza el versículo 13, también lo habíamos visto. Por causa del Señor. Tiene que ver con el Señor. Versículo 15 al principio. Porque esta es la voluntad de Dios. Versículo 16 al final. Debemos entender que nosotros somos siervos de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos en función a Dios. Mira el versículo 17. Temed a Dios. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos a los amos, respetando la autoridad que ellos tienen para con nosotros,
vamos a sujetarnos, no a ellos, sino nos estamos sujetando a Dios, pues somos siervos de Dios, pues queremos hacer la voluntad de Dios, por causa del Señor nos sujetamos. ¿Se entiende el concepto? Entonces la sujeción tiene que ver con una acción voluntaria de alguien que entiende que le pertenece a Dios, que ha sido apartado para Dios y que Él lo adquirió. Recuerde que nosotros somos siervos de Dios, dolus, esclavos, que se sujetan y se someten a lo que Dios nos pide por el amor que sentimos por Él y para Él. El mismo concepto, no me quiero adelantar, el mismo concepto y la misma idea la va a encontrar en el capítulo 3 cuando Dios le habla a las mujeres casadas. Las mujeres casadas, no es un tema de machismo, lo vamos a conversar cuando lleguemos al capítulo 3, pero el llamado que Dios le hace a las mujeres es a estar sujetas. Mira el versículo 1 del capítulo 3. Asimismo vosotros mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Es interesante que todos los ejemplos que Pedro va a poner o las cosas que Pedro va a decirnos aquí en el capítulo 2 a través o guiados por el Espíritu de Dios, tiene que ver con personas que probablemente nos están haciendo sufrir, nos están haciendo daño, pero a pesar de eso Dios manda a sujetarnos. Entonces lo que nosotros encontramos en el versículo 18, lo que nosotros encontramos desde el versículo 13 y lo que vamos a ver en el desarrollo del capítulo 3 es la respuesta que Dios quiere que nosotros tengamos a Él, sujetándonos independientemente como sean con nosotros. Ahora, concentrándonos nuevamente en el versículo 18, dice, criados, estad sujetos. Después de que dice, estad sujetos, dice, con todo respeto, con todo respeto. El cristiano debe respetar total y absolutamente a sus amos. El cristiano no solamente se sujeta, sino que el cristiano debe respetar la autoridad que tienen los amos sobre nosotros. Y la palabra que se usa ahí en el versículo 18 para respeto me llama mucho la atención, porque la palabra que se usa ahí para respeto es phobos. Yo no sé qué se le viene a la mente con esa palabra, pero tiene que ver con alarma, susto, temor. El cristiano debe tener temor de sus amos. El cristiano debe respetarlos al punto de temerles. El cristiano debe sujetarse con temor a ellos. Y es interesante que dice con todo. Eso quiere decir que nos hace un llamado a respetarlos en todo momento, a cada instante y en todos los aspectos. En todas las cosas que ellos nos ordenen, el cristiano debe estar dispuesto a sujetarse y a respetar la autoridad dada por Dios a los amos. Recuerde que tanto los reyes, gobernantes y los superiores como los amos, si están puestos allí, están puestos por Dios y nosotros nos sujetamos a Dios cuando les respetamos. Ahora bien, sé que quizás por la mente de ustedes está pasando, bueno, como lo que dije en la clase anterior, como en Hechos capítulo 4, capítulo 5, vemos a Pedro y a Juan diciéndole a las autoridades de ese tiempo que no es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Claramente la obediencia a Dios está por encima de la obediencia a cualquier hombre, pero lo que Dios nos está mandando es que nosotros estemos dispuestos a sujetarnos y a respetarlos cuando sus ordenanzas no vayan en contra de lo que Dios ya ha establecido. Hay que marcar una diferencia. Pedro y Juan van a decir, es justo obedecer a Dios antes que los hombres, porque la ordenanza que los hombres le estaban tratando de imponer, a pesar de que estaban en una posición de autoridad, se contradecía o iba en contra de la ordenanza que Dios les había mandado. Cuando la ordenanza de la autoridad va en contra de lo que Dios ha establecido, por encima de la autoridad que tienen los hombres está Dios. ¿Se entiende?
Por eso vemos a Daniel en el capítulo 6, a pesar de que el rey había colocado un edicto, abriendo las puertas y orando como siempre lo hacía, porque por encima de la autoridad del rey está nuestro Dios. Sin embargo, como Dios es nuestra máxima autoridad, como a Él le pertenecemos, como Él nos ha apartado, como Él nos ha adquirido y como a Él nos sujetamos, Él es el que hoy nos manda a sujetarnos con todo respeto a nuestros amos. Ahora, no solamente el cristiano debe sujetarse y debe respetar a sus amos, sino que el cristiano debe desarrollar su trabajo con excelencia, sea cual sea su trabajo, sea lo que sea que usted haga, debe hacerlo con excelencia, porque lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Mire, por ejemplo, no pierda primera de Pedro, pero mire, por ejemplo, Colosenses capítulo 3. Cuando Pablo le da las indicaciones a los siervos en el capítulo 3, versículo 22, mira lo que Pablo va a decir, también guiado por el Espíritu de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Pablo va a decir, obedézcanle, pero va a decir, sujétense con respeto. Nosotros estamos puestos para obedecer a nuestros amos terrenales. Pero ¿por qué digo que el cristiano debe desarrollar su trabajo con excelencia, independientemente cuál sea? Porque lo que vemos en el versículo 22, 23 y 24 de Colosenses tiene que ver con la excelencia con el que el cristiano desarrolla su trabajo en función a Dios. Siervos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. El cristiano no trabaja solamente cuando es visto. No servimos de una manera cuando estamos siendo vistos y de otra cuando no nos ven. El cristiano en todo tiempo, a cada instante, trabaja, sirve con excelencia porque no sirve al ojo como quien quiere agradar a los hombres. El trabajo que tú desarrollas, hermano Jorge, el trabajo que tú tienes, hermana María Chávez, tu trabajo, hermanita Nora, no lo haces para ser vista, no lo haces para agradar a tus jefes terrenales. Lo que tú haces, lo haces no como quien quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y la expresión corazón sincero tiene que ver con una integridad en nuestras intenciones y en nuestras acciones. El cristiano desarrolla su trabajo con integridad cuando lo ven y cuando no lo ven. El cristiano desarrolla su trabajo con excelencia cuando están los jefes y cuando no están también. El cristiano se sujeta, el cristiano obedece, el cristiano respeta a sus amos y desarrolla su trabajo con excelencia. ¿Por qué? Porque lo hace con corazón sincero. ¿Cómo termina el versículo 22? Clave. Porque lo que hacemos, lo hacemos temiendo a Dios. Amén. Versículo 23. Y todo en el mismo contexto. Recuerde que desde el versículo 23 hasta el versículo 24, 22, 23 y 24, está hablando a los siervos en el mismo contexto. El llamado para los trabajadores, para los siervos, y todo lo que hagáis. Fíjense la expresión todo. Todo lo que hacemos en nuestro trabajo, sea cual sea la labor que nos sea encomendada, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Lo hacemos con excelencia porque lo hacemos temiendo a Dios. Lo hacemos con excelencia porque no lo hacemos para ser vistos o para agradar a los hombres. Lo hacemos con excelencia porque lo que desarrollamos sale de un corazón sincero. Lo hacemos con excelencia porque lo hacemos de todo corazón, según el versículo 23. Pero después de que dice hacerlo de corazón, ¿qué expresión usa Pablo? Cuando tú trabajas, ¿para quién trabajas? Como para el Señor y no para los hombres. Por eso hacemos lo que hacemos con excelencia.
Por eso trabajamos con integridad cuando somos vistos y cuando no somos vistos. Por eso respetamos, obedecemos y nos sujetamos a nuestros amos, entendiendo que cada vez que nos sujetamos y nos sometemos a nuestros amos, nos estamos sujetando y sometiendo a Dios, porque lo hacemos temiendo a Dios, porque lo hacemos como para el Señor. Mira el versículo 24. Probablemente en la mente de nosotros pareciese injusto sujetarnos a aquellos amos que son difíciles de soportar. Lo vamos a ver ahorita volviendo a Primera de Pedro. Pero si hay algo que nosotros debemos entender es que en el trabajo, lo que hacemos, lo que desarrollamos en nuestras vidas, glorificamos a Dios con ello. Mira lo que dice el versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. No importa si en tu trabajo no valoran tu esfuerzo. No importa si en tu trabajo, aunque seas íntegro, murmuran de ti como malhechor. No importa si en tu trabajo recibes o tienes que lidiar con injusticia. No importa. ¿Por qué? Porque la recompensa de tu esfuerzo, la recompensa de tu integridad, la recompensa de tu trabajo con excelencia, no viene de tus jefes, viene del Señor, según el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Por eso nuestro amo es el Señor. Por eso, si nos toca barrer en nuestro trabajo, lo hacemos con excelencia. Si nos toca hacer o tener algún cargo más importante, lo hacemos con la misma integridad, con la misma humildad, con el mismo amor, involucrando el corazón en todo lo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor. Amén. Por eso, hermanito lindo, no se frustre ni se decepcione si en su trabajo usted siente que no es valorado. No deje de ser íntegro, pensando que nadie ve mi integridad, todos hacen negocios turbios, al final lo que hago no sirve de nada. Sí sirve, porque glorificamos a Dios, porque de Él vamos a recibir la recompensa, porque lo que hacemos lo hacemos temiendo a Dios, porque lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. ¿Sabe por qué el cristiano desarrolla su trabajo con integridad cuando lo ven y cuando no lo ven? ¿Sabe por qué? Respóndame esta pregunta. ¿Puede alguien esconderse de la presencia de Dios? Entonces, si servimos o trabajamos como para el Señor, aún en el lugar más oscuro de nuestro trabajo, aún cuando estamos solos, el Señor está viendo lo que hacemos. Por eso damos el 100% de nosotros en nuestros trabajos y en todo lo que nosotros desarrollamos. ¿Cómo termina el versículo 24? Ya para terminar con este pequeño desvío de Colosenses. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. La última expresión del versículo 24. Grábesela en su mente. Porque a Cristo el Señor servís. En tu trabajo no estás sirviendo a tu jefe, estás sirviendo a Cristo. Con la labor que tú desarrollas, sea cual sea, estás sirviendo a Cristo. Por eso, si nos toca barrer, debemos dejar pulcro, limpio lo que nos manda. Si nos toca tener algún otro cargo, lo hacemos con el mismo amor, la misma humildad y la misma integridad. Todo lo que el cristiano hace no depende de cómo sean los jefes, cómo sea el trato. Depende de entender que lo hacemos temiendo a Dios, que lo hacemos no para ser vistos, que lo hacemos para agradar a Dios, que de Él vamos a recibir la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. No olvide, volviendo al concepto en Primera de Pedro, no olvide que el propósito de la conducta buena que el cristiano debe desarrollar en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, no solamente con su conducta está glorificando a Dios, no solamente con su conducta está agradando a Dios, no solamente con su conducta está haciendo lo que Dios quiere, sino que según lo que vemos en el desarrollo del pasaje, nuestra conducta, nuestra buena conducta, aun con aquellos que actúan mal con nosotros, van a poder guiar y conducir a otros a también un día
glorificar a Dios. Recuerde que, mire por ejemplo, volviendo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios al considerar. Y la palabra considerar, que es la misma que nosotros vamos a ver en el capítulo 3, cuando se le va a hablar a las mujeres, tiene que ver con el hecho de ser observados. La gente, incluso aquellos que nos hacen daño, están observando nuestra conducta. Si el cristiano desarrolla su trabajo con excelencia, con integridad, si el cristiano se comporta como es debido, si el cristiano refleja con sus actos la transformación de vida y a quién le pertenece, si el cristiano con su conducta refleja la posición espiritual en la que hoy se encuentra, recuerde que ya no estamos en tinieblas, sino en luz, tu conducta, el sujetarse a tus amos, el respetarles en todo, puede hacer y puede conducir a otros a glorificar a Dios. Ese es el eje de la carta. Eso es lo que nosotros vemos a lo largo del capítulo 2, ahí en el 12. Al considerar vuestras buenas obras, van a glorificar a Dios al considerar nuestras buenas obras. Recuerde que el justo sufrió por los injustos, según el capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Los padecimientos de Cristo, los padecimientos nuestros, injustamente, cuando nosotros nos comportamos correctamente, ¿cuál es el resultado según el capítulo 3, versículo 18? El justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevarlos a Dios. Cuando tú actúas con integridad, aunque murmuren de ti, cuando tú desarrollas tu trabajo con excelencia, cuando tú te sujetas a tus amos, cuando tú los respetas, cuando tú te sometes a las autoridades, gobernantes, reyes, superiores, cuando tú actúas como Dios quiere, el resultado de eso no solamente es que vamos a agradar a Dios, sino que la gente, al observar, al mirar, al considerar tu conducta, tarde o temprano puede llegar a glorificar a Dios. Conducimos a la gente a la salvación, no solamente a través de nuestras palabras, sino también con nuestras conductas. Recuerde que en el capítulo 3, el marido no creyente va a creer sin palabra, va a ser ganado por la conducta de su esposa. O sea que con mi conducta, con tu conducta, cuando vivimos sujetándonos, sometiéndonos como Dios quiere, cuando desarrollamos nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, a pesar de que estemos en el contexto que estemos, a pesar de que estemos sufriendo injustamente, aún con aquellos que nos causan daño, cuando nos comportamos siendo reflejo de lo que Dios quiere en nuestras vidas, algunos van a creer aún sin palabra al considerar, al mirar, al observar tu conducta. Por eso, hermanitos lindos, sujetémonos con todo respeto a nuestros amos. Amén. Sujetémonos con todo respeto a nuestros amos. Versículo 18 nuevamente del capítulo 2. Porque hay un plus, hay un extra. Usted puede decir, sí, yo me someto a mi jefe, si él es tan bueno y me pide las cosas siempre con respeto, me pide las cosas siempre de buena forma, tenemos una buena relación de trabajo, es una buena persona. Pero Pedro va a decir, no solamente sujétese a aquel que es bueno y afable, sino también a aquellos difíciles de soportar. Eso quiere decir que la sujeción del cristiano no está en la conducta del jefe, de cómo sea el trato. La sujeción del cristiano depende solamente, únicamente, del amor que sentimos por Dios y del deseo que debemos tener de hacer su voluntad.
Porque dice, sujétense con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Y estaba viendo el significado de la palabra afable cuando estaba estudiando esto. Y la palabra afable tiene que ver con alguien que habla con suavidad, gentil, amable, apacible, alguien que actúa apropiadamente. Lo que Pedro está diciendo es, no se sujetan solamente a aquellos que son amables. No solamente se sujeten a aquellos que actúan apropiadamente. No solamente sujétense a aquellos que sean suaves y tiernos con ustedes, que actúen con apacibilidad. No, sino que también sujétense a los que son difíciles de soportar. Ay, hermanito, sabe que tengo un jefe que es insoportable. Bueno, muéstrenle el amor de Dios. Muéstrenle la transformación que Dios ha hecho en usted, sea el reflejo de Cristo, soportándole y sujetándose. Amén. Ahora, hay algo más interesante aquí. Hay algo más interesante y que me llamó muchísimo más la atención. ¿Por qué? Porque a veces creemos que la expresión a los difíciles de soportar solamente tiene que ver con ciertas actitudes, que a veces quizás la gente o los jefes son un poco gruñones, andan un poco irritados, tienen tratos ásperos, pero no solamente tiene que ver con ese tipo de actitudes. Me llama la atención porque la expresión difícil tiene que ver con alguien retorcido, perverso, maligno. Imagínense, alguien que tiene su mente retorcida. Alguien que actúa con perversidad, que actúa con malicia, que quiere hacer daño. Aún así, el cristiano debe sujetarse. Aún así, el cristiano debe respetar. Y la misma idea que vemos en el versículo 13 y 14, referente a los gobernantes. Puede que haya gobernantes al que nosotros no estemos de acuerdo. Puede que haya gobernantes que tengan la mente retorcida, que sean perversos, que actúen con malicia. Pero aún así debemos sujetarnos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos sujetamos a su autoridad, nos estamos sujetando a Dios. Y porque la conducta de ellos no va a ser juzgada por nosotros, sino va a ser juzgada por aquel que los puso en esa posición. Recuerde que en el versículo 15, versículo 14, ya los gobernantes como por él enviados, recuerde que si están en esa posición, es porque Dios así se lo ha permitido. Así que la conducta de ellos va a ser juzgada por Dios. La responsabilidad nuestra, el llamado que Dios nos hace, es hacer su voluntad, a reflejar que hemos sido transformados por el Señor, a mostrar el carácter de Dios en nuestras vidas, sujetándonos y sometiéndonos con respeto a nuestros amos, incluso a aquellos que actúan con malicia, que tienen la mente retorcida, aquellos que actúan para dañar. Aunque nos dañen, hacemos el bien. Aunque nos dañen y hablen mal de nosotros, nos respetamos y nos sujetamos. Aunque parezca injusto, recuerde que uno de los temas de la carta tiene que ver la justicia y la injusticia. Cómo a pesar de la injusticia, el cristiano se comporta y actúa justamente. Miren, por ejemplo, el final del versículo 19. Injustamente. Miren, por ejemplo, el versículo 22, 23, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No somos nosotros los que vamos a juzgar la conducta de ellos. No somos nosotros los que vamos a responder mal porque ellos actúen mal con nosotros. No abrimos nuestra boca. No hacemos el mal, no cometemos engaño, sino que encomendamos la causa al que juzga justamente. Les pregunto, ¿alguien puede escaparse del juicio de Dios? Entonces, deja que Dios se encargue. Tú sigue haciendo la voluntad de Dios.
Amén. Ahora, a ver si nos da tiempo de terminar por lo menos versículos 19 y 20. ¿Por qué el cristiano? ¿Por qué el cristiano? Esto es una pregunta para que pensemos. ¿Por qué el cristiano se sujeta con todo respeto a sus amos, aun aquellos que actúan con malicia? ¿Por qué el cristiano se sujeta y se somete a las autoridades, aunque sean las mismas autoridades, las que estén persiguiendo, las que los expatriaron, las que lo estén haciendo sufrir? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ya he dicho muchas cosas que vemos en el pasaje, pero el versículo 19 nos va a dar la respuesta. ¿Cómo comienza el versículo 19? Porque esto merece aprobación. Ahí está la respuesta. Nos sujetamos, nos sometemos con todo respeto a nuestros amos, incluso a aquellos que actúan con malicia, porque esto merece aprobación. Ahí está la respuesta. Pedro está diciendo, esto merece aprobación. Y la palabra merecer me llama mucho la atención porque cuando estaba estudiando, cuando decía que la palabra merecer no solamente tiene que ver con un mérito, sino tiene que ver con la influencia divina que se ve reflejada en la forma de vida en la cual Dios se goza y Él aprueba. No sé si se entiende lo que dije. Pero Dios se goza y Dios aprueba y Dios encuentra que es merecedor que aunque sean injustos con nosotros, nosotros mostremos la influencia divina que Dios ha hecho en nosotros, que se ve reflejada en la forma como actuamos. Dios con su poder, Dios con su gracia, Dios con su amor, ¿ha influenciado tu vida? Si la respuesta es que sí, entonces muéstrala en tus acciones, sujetándote, sometiéndote con todo respeto. Dios se goza en ello y Dios aprueba y encuentra que eso es merecedor de aprobación. No estoy diciendo bajo ningún concepto que Dios se goza del sufrimiento del cristiano. No estoy diciendo bajo ningún concepto que Dios se goza de la injusticia. Pero si hay algo que le causa gozo al Señor y que Él encuentra como merecedor de aprobación, es que el cristiano, aún en las situaciones más difíciles, más adversas, que aún en medio del padecimiento y sufrimiento, que aún en medio de las tribulaciones, siga mostrando el carácter de Dios, sujetándose y sometiéndose incluso a aquellos que le hacen daño. O sea que Dios se goza al ver mi hermano Jorge, mi hijo Jorge, actúa como es, como yo soy, a pesar de que son malos con él. Mi hermana Janet sigue mi ejemplo, mi hija Janet sigue mi ejemplo, es digna de aprobación. Me gozo en ver cómo a pesar de la injusticia, ella se mantiene fiel al Señor. De eso se trata cuando Pedro dice que esto merece aprobación. Nosotros debemos mostrar, reflejar la influencia divina con la cual hemos sido tocados, que tiene que verse reflejada en nuestra conducta. ¿Alguna vez han visto a sus hijos ser tentados a hacerlo mal? ¿Y qué sienten ustedes los que son padres al ver la respuesta íntegra de sus hijos? ¿Acaso no se gozan de decir, mi hijo, a pesar de que le ofrecieron esto, prefirió rechazarlo, actuó con integridad? Ese mismo gozo siente Dios. Mi hijo, aunque tenía todas estas razones para pagar mal por mal, no abrió su boca, no respondió maldición con maldición, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Amén. Versículo 19. ¿Qué merece aprobación? Sujetarnos y tener respeto a nuestros amos. Pero dice la segunda parte del versículo 19, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios
lo que hacemos, la respuesta correcta nuestra, la conducta correcta nuestra, la hacemos por causa de la conciencia delante de Dios. Si hay alguien a quien queremos agradar, si hay alguien a quien buscamos obedecer con nuestra conducta, si hay alguien a quien queremos llenar de gozo, es al Señor. Por eso, si alguno a causa de la conciencia sufre molestias, padeciendo injustamente, esto merece aprobación delante de Dios. Y sé que pareciese algo demasiado injusto. Vivimos rodeados, vivimos lidiando con muchísimas injusticias. Por eso lo que decía en la clase anterior, pero va a terminar la segunda carta en el capítulo 3, haciéndonos un llamado, versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En este mundo nosotros vamos a seguir padeciendo injusticia. Nosotros en este mundo vamos a seguir lidiando con la injusticia. Por eso trabajamos, luchamos y nos esforzamos por llegar a aquel lugar en el cual mora la justicia. Pero en medio de las injusticias con las que vamos a tener que seguir lidiando, hacemos lo correcto, hacemos lo indicado, nos mantenemos íntegros. Si alguno a causa de la conciencia de Dios sufre padeciendo injustamente. La palabra sufrir que usa Pedro en el versículo 19, volviendo allá a la primera carta capítulo 2, versículo 19, la palabra sufrir tiene que ver con soportar, estar debajo, soportar las adversidades. La imagen de lo que Pedro quiere transmitir en el versículo 19 es o muestra como a pesar de que nosotros tengamos que estar debajo de ellos y siendo pisoteados, a pesar de que la injusticia sea tal y sea tanta que pareciese que estén pisoteando con nosotros, aún así no respondemos mal por mal. Aún así, no respondemos maldición por maldición. No se olvide que en el capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. No respondemos mal por mal en nuestras conductas, no respondemos mal por mal con nuestra boca. Nos sujetamos, nos sometemos, aunque estemos padeciendo injustamente. ¿Por qué razón? Versículo 20. Pues la pregunta que va a hacer Pedro, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? ¿Qué mérito hay en soportar el sufrimiento, consecuencia de un mal acto? Ninguno. Porque si estás sufriendo por haber hecho lo malo, ese es el resultado y las consecuencias de tus malas decisiones y de tus malas acciones. Lo menos que el cristiano puede hacer cuando actúa mal es soportar el sufrimiento que es producto de mis malas decisiones y de mis malas acciones. Mas si haciendo lo bueno, ahí está el contraste. Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo que es aprobado delante de Dios no es sufrir por haber hecho lo malo. El sufrir por haber hecho lo malo es solamente tener los pantalones de tener que soportar las consecuencias de nuestras malas acciones. Pero el contraste está en si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Por eso, cada vez que sufras, cada vez que padezcas injustamente, cada vez que actúen mal para contigo, recuerda, esto es merecedor
de la aprobación delante de Dios. Estoy haciendo lo bueno. No voy a dejarme llevar por mi naturaleza de querer responder mal por mal. Voy a hacer lo correcto. Voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a seguir viviendo como un siervo de Dios. Voy a vivir como quien teme a Dios por causa del Señor. Me voy a callar y voy a encomendar la causa al que juzga justamente. No nos preocupamos de responder al mal con mal. Nos preocupamos y nos ocupamos de que cuando nos hagan daño, nosotros debemos seguir haciendo lo bueno. Recuerde que el tema, o uno de los temas principales de este pasaje y de esta carta, tiene que ver con cómo el cristiano hace el bien, aun en medio de que todos los están oprimiendo, todos están siendo injustos con ellos, a pesar de que han sido expatriados y están padeciendo. El cristiano hace el bien. Recuerde que en el versículo 12, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Recuerde que en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Recuerde en el versículo 20, mas si haciendo lo bueno. Recuerde en el capítulo 3, versículo 6, al final, si hacéis bien sin temer ninguna amenaza. Capítulo 3, versículo 11, apártese del mal y haga el bien. Capítulo 3, versículo 13 al final, si vosotros seguís el bien. Capítulo 3, versículo 16, vuestra buena conducta. Capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El llamado es actuar bien, hacer el bien, hacer lo bueno, aunque cause y traiga sufrimiento. Nosotros seguimos desarrollando nuestras vidas como quien han sido influenciados por Dios, como quien han sido transformados por Dios, como quienes han sido elegidos, apartados, adquiridos, mostrando la posición espiritual en la que nos encontramos hoy día. Recuerde que Dios te trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo mostramos la luz? El domingo, en 2 horas, rodeado de hermanos. La luz la mostramos, no solamente ahí, la mostramos cuando en el trabajo tenemos que lidiar con amos, con la mente retorcida, malignos, que actúan con malicia. La mostramos sujetándonos a autoridades que nos maltratan y nos hacen daño. La mostramos, en el capítulo 3 lo vamos a ver, las mujeres que están casadas con maridos inconversos. Mostramos haciendo lo correcto para que los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de ellos. Lo mostramos manteniendo buena nuestra manera de vivir, haciendo lo bueno, haciendo el bien, aunque el mundo alrededor nuestro actúe mal, incluso aunque el mundo alrededor nuestro actúe mal en contra de nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, hermanito lindo, yo no sé cuál es su trabajo, pero sea cual sea el trabajo que usted desarrolle y que usted desempeñe, hágalo con excelencia, hágalo con integridad, sabiendo y entendiendo que es a Dios a quien sirve. Glorifique a Dios en su trabajo, haciéndolo de todo corazón, no para ser vistos, como quien temen a Dios, sabiendo que de Cristo el Señor recibiremos la recompensa, porque es a Él a quien servimos en nuestros trabajos. Daniel fue llevado en el cautiverio, preso. Mi hermano Daniel allá en Puerto Ordaz se ríe, pero él también, pero Daniel, del libro de Daniel, fue llevado muy joven en el cautiverio. Fue colocado en una posición en la cual él no podía elegir. Sin embargo, en el capítulo 1 propuso en su corazón hacer las cosas con integridad. Y muchos años después,
pasaron incluso varios reyes. En el capítulo 6 de Daniel. Miren lo que va a expresar la escritura, ya para terminar esto como un extra. En el capítulo 6 de Daniel, mira las características que va a mencionar la escritura acerca de él. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fallado en él. Daniel siempre actuó, trabajó, sirvió con integridad. Que lo que desarrollemos en nuestra vida lo hagamos con integridad y con excelencia, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea exaltado, y para que aquellos, incluso que murmuran de nosotros, un día también puedan glorificar a Dios al considerar nuestras conductas. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios me los bendiga. Continuamos la próxima semana. Busca primero